Bueno, pues buenas noches, muchachos, hermanos, predicadores. Dios les bendiga. Hoy es un poquito diferente el formato de la clase. Sin embargo, les voy a pedir que, como todas las clases, pongan su asistencia en el chat. Pero si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran enriquecer a lo que vamos a estar viendo hoy, déjenlo en la caja del chat de la clase aquí en Zoom. Yo les prometo que los voy a revisar, los voy a contestar y los voy a contestar ahí en el chat que tenemos del instituto. Les voy a mandar las respuestas o lo que sea que hayan puesto ahí, porque hoy no va a haber mucha oportunidad de interacción ustedes conmigo, pero sí quiero saber qué es lo que piensan, sí quiero saber qué es lo que están aportando o preguntando para que la clase sea enriquecida. Bueno, vamos a empezar. Estamos viendo el tema 5 y el tema 5 es cómo se desarrolló la iglesia de Palestina. Es lo que estamos viendo. Espero hoy terminar este tema y la próxima clase, bueno, no, hoy mismo echarme el tema 6 si Dios me lo permite. Bueno, estábamos viendo, si ustedes se acuerdan, cuando Pedro y Juan, cómo empezó todo este rollo, ¿no? De la persecución a la iglesia, cómo se desarrolló cuando Pedro y Juan sanan al cojo en la entrada de la iglesia y este milagro, ellos definitivamente le dan el honor, la gloria a Dios y predican. Ellos no se atribuyen ningún poder, no se atribuyen el mérito por nada de lo que aconteció ese día. Al contrario, lo ocuparon para que la gente escuchara que Cristo estaba en ellos, con ellos y que era en su poder que se podían hacer los milagros. Vamos a ver el día de hoy, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué pasó en los primeros años de desarrollo de la iglesia? Apunten esa pregunta. ¿Qué pasó en los primeros años del desarrollo de la iglesia? Está súper interesante este tema. De alguna manera voy a repetir algunos hechos o voy a estar repitiendo algunos hechos. No importa, está bien para que lo tengan bien presente. La iglesia enfrentó estos acontecimientos que provocaron que el rumbo de la iglesia cambiara. Y aunque parecieran cosas malas, como algunas veces, ¿no? Parece que hay cosas malas, sabemos que Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas siempre van a ser para bien. En Hechos capítulo 5, apúntenlo número 1, Hechos capítulo 5 ya se está formando la iglesia, ¿verdad? Ya están creciendo. Por ahí Bernabé había donado el terreno para que se hiciera la iglesia. Estaba un poco acomodado y entre todos por la persecución que tenían, la pobreza que había, la esclavitud que había, pues entre todos se ayudaban y Ananías y Zafira pues deciden engañar al apóstol Pedro, ¿verdad? Diciéndole que, mira, esto es lo que vendí, la heredad, y quiero donarlo. Y híjole, mano, es que esto es tan reciente. Personas que quieren darse baños de buenas personas y tratan de engañar. No, pastor, yo esto lo doy con mi corazón y están dando las obras, ¿no? En algunos casos. O inventan cosas que no hay por qué inventarlo, no tienen por qué decirlo, sin embargo, queriéndose dar estos baños de bondad, pues cometen pecado y eso dejó una enseñanza que cambió el rumbo de la iglesia. Porque después de ver lo que aconteció, ustedes se recordarán que los dos murieron. Los dos murieron de una manera sobrenatural. Al momento que le estaban engañando, en ese momento cayeron muertos. Y la noticia pues se supo, se corrió, y el rumbo que tomó la iglesia es que con las cosas de Dios no se juega. No se juega en muchos sentidos, hasta robarle, ¿no? Hay veces que han pretendido robarme a mí personalmente y roban de la iglesia. Tenemos una bodega con cosas, zapatos, flyers, Biblias o algunos aparatos que donan para la iglesia.
tenía unas palas ahí y pues las empezaron a vender así como que el pastor no se va a dar cuenta, no importa, esto aquí, el negocio entre nosotros. Y pues lamentablemente eso trae consecuencias y va a traer consecuencias en esas personas, ¿no? Yo oro cuando me entero que no caigan muertos, sin embargo, si viene una declive espiritual, no están en paz, no están bien, no hay un despegue económico, siempre está emocionalmente acusados, dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Siempre están atormentados por ese error que cometieron. Entonces, cuando es eso, es bueno que se acerquen para platicarlo, para arrepentirse. Y el libro del Éxodo nos deja unos rasgos de cómo podemos ayudarles a superar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces esto hizo que la iglesia se cuadrara y empezaran a vivir en santidad. Número 2, hubo otro acontecimiento en Hechos capítulo 6, del 1 al 6. Y este acontecimiento fue que, bueno, la iglesia empezó a crecer. Y cuando la iglesia crece, dice el versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y estas cosas son escritas para que ustedes, estudiantes, sepan el proceso que tuvo la iglesia primitiva y sepamos que no estamos exentos, que nos puede pasar y aprender a solucionarlo, porque va a suceder cuando una iglesia empieza a crecer, empieza a haber murmuraciones. Así ahorita se me vino a la cabeza, ¿no? Con los muchachos de la alabanza. Ya hay 3 grupos de alabanza. Y si no los enseñamos bien, pues van a empezar una mala competencia. No, es que este es mi puesto, mi lugar, y yo. Y en lugar de que haya unidad y crecer, viene división. Y aquí empieza a haber algo así, ¿verdad? Ahora, pues los hebreos eran aquellos judíos 100% judíos que seguían el judaísmo, las costumbres hebraicas, vivían de acuerdo a la ley de Moisés y recibieron el evangelio de Cristo y están aprendiendo lo que es la vida en Cristo, ¿verdad? Y recuerden que el libro de Hechos es transicional porque en el libro de los Hechos están aprendiendo a hacer las cosas. Hay denominaciones y personas que toman el libro de los Hechos para establecer doctrina en puntos que necesitamos entender el contexto, porque te vas a dar cuenta que la iglesia se equivocó, Pedro se equivocó, Jacobo se equivocó, Juan se equivocó y corrigieron. Y la Biblia nos enseña las correcciones que ellos hicieron. Entonces estamos apenas en el surgimiento. Entonces están estos hebreos que siguen el judaísmo, que se convierten, pues obviamente pues traen todas las prácticas y no había problema. Ellos seguían yendo a la sinagoga, porque en la sinagoga es donde se atendían los asuntos públicos, económicos, políticos, todo, y se estudiaba la Torá. Pero aparte de atender la sinagoga, además tenían la reunión de la iglesia. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hoy vas a descubrir muchas cosas que actualmente estamos viviendo. Y dices, pues, si ya sucedió, ¿por qué lo repetimos? Pues precisamente por una mala teología y por no estudiar la Biblia. Y los griegos eran judíos, ¿sale? Eran judíos, pero que venían de la dispersión, cuando hubo persecuciones, cuando fueron esparcidos, regresaban y ya eran judíos mezclados con griegos, pero al final de cuentas tenían algo de judíos. Esta era como inició la iglesia y primitiva, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, ¿ok? Eran judíos y había judíos mezclados, pero al final de cuentas judíos. Y el problema era que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿no? Pues sí, había problemas culturales, había problemas de convivencia al tener ciertas culturas y diferentes, ¿no? Costumbres diferentes, pues había ese pleito y siempre el judío de alguna manera era muy
defensor de la costumbre y siempre pretendía que quien quisiera acercarse tenía que tener la costumbre hebrea, judía, y tenía que hacerlo como era. O sea, todos tenían que circuncidarse, todos tenían que seguir la ley de Moisés de cierta manera, y eso les trajo muchos problemas, ¿no? Entonces, vemos que este conflicto pues hizo que hubiera, ahora ya se organizara la iglesia con diáconos, con obreros, ya empezó a haber ancianos, obispos, ya empezó a tener una estructura la iglesia, ya no nada más era el apóstol que compartía, sino que empezaron a acomodar, a los diáconos eran los servidores, los encargados de las mesas, los diáconos eran los que cuando había algún enfermo, los apóstoles les daban la comida y eran los mandaderos. Iban y llevaban la comida, las medicinas, oraban y limpiaban las mesas después de comer. Ahora muchos que ya tienen el nombramiento de diáconos de repente ya se sienten que ya super ungidos y no tienen que hacer nada y perdemos el concepto del diaconado, es servicio. Y todos nosotros debemos de pasar por el diaconado. Y yo mismo, siendo pastor, sigo sirviendo al Señor. Quiero ser un ejemplo para ustedes de que me puedo ensuciar las manos, puedo trabajar con mis manos, puedo chambearle, ¿no? Y no ese, ustedes háganlo, yo no. Sin embargo, hay responsabilidades que ya no les permiten a veces por el tiempo y por hacer otras cosas, pues participar de eso, que fue lo que Pedro dijo. Nosotros tenemos que meternos a la palabra de Dios. Yo sí quisiera y puedo estar allá, sin embargo, mi prioridad es meterme en el estudio de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, ese trajo ese cambio. Ahora, si ustedes recuerdan, la orden fue específica, Hechos 1:18. La orden fue así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ok, lo estaban haciendo, eran testigos en Jerusalén, pero pues se les olvidó lo demás, ¿no? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo dejaron de hacer, se habían estancado. Ahora, yo te voy a pedir que tomes apuntes, pero no te estoy dictando, no te quiero dictar, sin embargo, tú ves sacando tus highlights de esta historia que yo te estoy contando. La clase es historia y no quiero hacer una clase teórica aburrida. Quiero contarte la historia, pero tú haz tus anotaciones, ¿no? Entonces sí estaban trabajando en Jerusalén, pero no estaban haciendo lo demás que tenían que hacer. Y de alguna manera tenían que ir a Samaria, tenían que ir a Judea, tenían que ir hasta lo último de la tierra. Y pues vino, ¿no? Lo tuvieron que hacer porque empezó una persecución contra la iglesia cristiana. Y esta persecución hizo que salieran de sus 4 paredes. Y a mí me enseña mucho para la iglesia, nosotros, ¿no? En casa de oración, que pues es mejor hacer las cosas por las buenas, ¿no? Si Dios te está llamando al pastorado, a ser obrero, obrera, al evangelismo, a lo que sea, hazlo. Porque al final de cuentas vas a terminar haciéndolo y a veces es por las malas y tienes que hacerlo. Yo recuerdo que ya Dios me había llamado al evangelismo, ya Dios me había mostrado que yo tenía que salir, sin embargo, no lo hacía y de cierta manera no quiero culpar a quien en ese momento era mi pastor, pero también ahora entiendo que había cosas que él no había entendido y él siempre nos decía que la iglesia no era para salir a... La iglesia que él pastoreaba, específicamente esa, no era para salir a hacer evangelismo, que Dios lo llamó a hacer otras cosas. Entonces yo siempre me negaba a hacer evangelismo, misiones, yo decía, no, yo quiero ser profeta, quiero ser apóstol, y por la teología que tenía en ese momento. ¿Qué hizo Dios? Pues me habló, me dijo que fuera, y yo me rehusé, me resistí durante mucho tiempo, y Dios vino a mi vida apretando las tuercas
y me quitó. Yo sé que fue Dios quien permitió que yo perdiera absolutamente todo, para que perder lo que me estaba arraigando a mi ciudad, a mis costumbres, a mi comodidad, a las finanzas que tenía, pues no me permitían hacer la voluntad de Dios y lo perdí todo. Algún día comentaré mi testimonio más detenido, algunos han oído algunas partes, y al perderlo todo no hubo manera de no hacer la voluntad de Dios y salir a donde tenía que salir, y haber hecho eso me tiene a donde ahora estoy. Yo, un chico de la ciudad, en la Ciudad de México, ahora pues terminando en tierras mayas, comida diferente, clima diferente, hasta lenguaje diferente, costumbres, todo diferente, y fue difícil, pero Dios hizo que a través de eso se cumpliera su propósito en mi vida, y lo hizo con ellos. En Hechos capítulo 8, en el versículo 1, pues vamos a ver que entonces la iglesia, como no sale, empieza a ser perseguida por Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Siempre que oigas la iglesia primitiva, la primera iglesia es la iglesia de Jerusalén, una iglesia de judíos, ¿ok? Ten eso siempre aquí. Toda la clase manténlo aquí. Una iglesia de judíos. Y ya era una iglesia grande, ¿eh? Ya era nutrida. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles, ¿no? O sea, tienen que ir a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. No, ok, Pablito, bueno, en ese tiempo era Saulo, ¿verdad? Saulo, sácalos y cumplieron, Judea y Samaria. Entonces Dios usa la persecución para que se cumpla su propósito ya dicho antes. Algo que me llama la atención aquí, que me deja pensando mucho, es esto, que pues fueron esparcidos, pero los apóstoles no. Los apóstoles se quedaron ahí, en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Entonces, híjole, ahí yo creo que hay mucha enseñanza en esto. ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué no salieron? Y obviamente, al no hacer esto, ¿quién recuerda quién entró en acción? ¿Quién entró a cumplir? Porque el propósito de Dios se va a cumplir. A ver, escriban ahí en el chat. ¿Quién entró a hacer lo que ellos no hicieron? Pues Pablo, ¿verdad? El mismo que los persiguió es el mismo que ahora entró a hacer el propósito que ellos dejaron de hacer. Y este es un principio, hermanos. El servicio a Dios. Nos gusta predicar, nos gusta que nos vean hoy en la pantalla, predicando y este rollo, pero cuando se requiere tu servicio, no, es que mi trabajo, es que tengo un compromiso, ¿no? Es que ahora sí son muy amadores de la familia o de otras cosas. Y ya no son contables, ya no se cuenta con esas personas que pues solo les gusta la parte cómoda, visible, las cámaras, el predicar o el orar. Y la parte del servicio, la parte como Pablo, ¿no? Las misiones, la persecución, el hambre, las mordidas de víbora, eso ya no lo quieren. Y debemos de tener cuidado porque ahí somos probados. Y si tú no lo quieres hacer, suena duro, pero no eres indispensable. Nadie somos indispensables. Nadie. De todos modos se va a hacer. Y de todos modos Dios va a ocupar a otra persona. Lo único que sucedió es que esa rayita a tu servicio, esa marquita, ¿no? Para ti, de que estás obrando, estás sirviendo al Señor, pues simplemente otro tomó esa corona, otro tomó esa oportunidad. Y si tú eres una persona que ama y que teme a Dios, te vas a sentir redarguido, te vas a sentir mal. Y
Y lo peor que puedes hacer es simplemente sentirte mal y la siguiente oportunidad seguir igual. Si el Espíritu de Dios te redargulló, te redarguye en el futuro, en el presente o ya sucedió, lo que tienes que hacer es corregir eso. Debemos de ser contables para hacer las cosas que Dios nos manda, ¿no? Bueno, ya en capítulos anteriores al que estamos ahorita, en Hechos 8, ya en capítulos anteriores estudiamos hace unas clases que vemos que Felipe va a Samaria y en Samaria ya se está cumpliendo el propósito de Dios y después de Samaria es llevado a Gaza, ¿no? Y comparte al etíope, el mensaje ya llega a los confines de la tierra. Ya estaba en Jerusalén, ya lo sacaron a Judea, ya lo sacaron a Samaria y ahora ya empieza a llegar a los confines de la tierra porque se tiene que cumplir el propósito de Dios. Ahí se encuentra el etíope lleva el evangelio. En el capítulo 10, estoy dando un sobrevuelo, recuerda que esta clase es así, sobrevolamos y es tu menester estudiar los versos. Dios lleva a Pedro a la casa de Cornelio, vayan ahí al capítulo 10. Cornelio es un miembro importante del ejército romano, pero tiene una cualidad o una característica que Pedro no comparte mucho, que Cornelio es gentil. Entonces, que Pedro entrara en la casa de Cornelio nos habla de que hubo un redargüimiento, ¿no? De que hay algo en Pedro que sabe, pero que le es difícil cumplir. Ustedes recordarán cuando Jesús habla con la samaritana, los discípulos estaban medio enojados porque lo vieron hablando con una mujer y samaritana, ¿cómo que judíos y samaritanos? Porque recuerden, eran judíos con costumbres judías, con la mente judía. Entonces, para un judío, meter a un gentil, hablar con un gentil, compartir con un gentil, no era chocante, casi imposible de que sucediera. Entonces, en este capítulo 10, Pedro se atreve a entrar en la casa de este gentil, ya era mucho, de verdad, entendiendo la cultura de ellos, ya era mucho poder hacer esto. Pero Dios lo llevó ahí para mostrarle, para moverse en su corazón, para que tratara con precisamente esa doctrina que tenía Pedro, esa segregación de que solo los judíos y que no salen de Jerusalén. Y Dios tenía que enseñarle que la iglesia era para más allá, para otros lugares. Y ahí Dios se muestra a él, le muestra y cómo puede haber esta unión de gentiles con judíos, que es el gran problema hasta hoy, que no quieren que haya esta unión. Y que este mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo, el poder de Dios, era también poderoso, igualito para los gentiles. Tuvo aquella visión, ¿se acuerdan? Donde viene comida y le dice mata y come, y hay animales impuros. Y bueno, yo he leído muchas interpretaciones de ese sueño y los teólogos se siguen peleando cuál es. Mi opinión en esto es que le habla para que entienda que el evangelio es para los gentiles, no precisamente la comida, como muchos, ¿no? Que ahora podemos comer lo que sea. Porque efectivamente vamos a estudiar más abajo o más adelante que dejan unas reglas de qué sí se debe de seguir del judaísmo. Y en eso que se debe de seguir del judaísmo no aparece la comida. Sin embargo, pues nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tú sabes que métele comida, cosas que te van a dañar. Entonces cuando venga una enfermedad, cuando venga el COVID, cuando venga cualquier cosa, pues no te vas a recuperar. Esta enfermedad del COVID ha sido una jalada de orejas para los pastores. Yo estuve con cierto grupo de pastores platicando esto que me aconteció del COVID y les decía, es que esto es una llamada de atención para todos nosotros. Nos invitaron hace un tiempo
que había la oportunidad de ir a predicar en un hospital COVID para orar por algunos enfermos, solo que había requisitos, y el requisito era que la cintura no fuera más de no me acuerdo cuántos centímetros, que no fuera diabético, que no fuera hipertenso, que ciertas cosas de salud. Y en la asociación de pastores que tenemos nos dicen, y pues como así de todos los que hay, como solo 3 aplicábamos para eso, solo así bien poquitos. Y yo veía que algunos se reían, no, es que ministro sin panza da desconfianza, ¿no? O como dice el otro, ministro panzón, ah, qué bendición. Y bueno, para chiste está bien, nos reímos, pero no para la realidad, hermanos. O sea, de veras debemos de cuidarnos, debemos no porque ya estás avanzando cierto nivel espiritual, pues vas a descuidar la parte física. No te estoy haciendo un llamado a que te vuelvas un obsesionado con el ejercicio, ¿no? No, 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 no. Simplemente te estoy haciendo un llamado a ser saludable, ¿ok? En Hechos 10, ahí donde estamos, vamos a ver este momento que cambia la historia de la iglesia, porque es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo fue el rumbo? ¿Por qué tomó este rumbo la iglesia? ¿Por qué se volvieron más santos? ¿Por qué hubo distribución de obispos, ancianos, diáconos? ¿Verdad? Que ya estás aprendiendo la razón de por qué. Y por qué empieza la apertura a los gentiles, que es lo que estamos viendo ahorita. Dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los fieles de la circuncisión? Es que el lenguaje, ¿verdad? O sea, los aferrados a que tenía que judaizarse la iglesia. Te lo estoy parafraseando. Los que no, hay que cumplir el rito judío, porque esto es de judíos. Entonces ellos, cuando vieron eso, se asombraron. Que también sobre ellos, imagínate el impacto. De verdad no sé cómo transmitirte ese impacto que a ellos les debió haber venido de observar estas cosas. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿no? Y esto es precioso porque solo al estar predicando se dieron cuenta. Está predicando, no apagaron las luces y pusieron lucecitas de colores y humito para sentir una atmósfera de adoración. ¡Ay, Dios mío! Miren, no quiero que me confundan con religioso. Si un día sucediera eso, estamos en algún lugar, honestamente no me importa. Lo que me importa es cuando se hace eso para manipular, ¿no? Ya las apagan, ya yo humito, ya siento la atmósfera. ¿Y qué cuando agarras tu guitarrita de Paracho, Michoacán, y ahí estás en círculo? ¿A poco ahí no desciende la presencia de Dios? Entonces ya necesitan de una experiencia sensorial para disfrutar del Espíritu Santo. Entonces llegan a las iglesias y si no ven que todos están brinco, fuego, 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 fuego. Y si ven que no sucede eso, entonces no, aquí no está el Espíritu Santo, son los argumentos. Y la verdad, a mí me produce eso tristeza. No por lo que llegaran a decir, en este caso de nosotros o de mí. Eso no me importa. Me da tristeza porque veo que no hay un estudio de la palabra de Dios. Han pasado años todo con la carne, con las emociones.
sin entendimiento, sin entender cómo es. Si todos tuviéramos entendimiento y si un día apagan las luces o no las apagan, eso sería lo de menos. Pero les digo que ahora todo se ocupa para tener esa cierta manipulación. Entonces no te vayas al extremo de ser un religioso, pero tampoco te vayas al extremo de ser un cuate que trata de hacer todas estas cosas para atraer, para que se sienta más bonito, para que se sienta más. Si ustedes un día son pastores y lo empiezan a hacer con ese motivo, ya se equivocaron. Mejor no le metas, mejor no lo pongas. No, es que yo le quiero poner esto para que sientan. Ya, el motivo estuvo equivocado, vas a pecar. Mejor no lo hagas. ¿Ok? Bueno, entonces está predicando y durante la predicación viene el Espíritu Santo, ¿no? Viene el Espíritu de Dios y se mueve con todo ello, con todos ellos de una manera increíble. Después de esto, envían a Bernabé a Antioquía, Jerusalén, judíos, Antioquía, gentiles. Mandan a Bernabé a la iglesia de Antioquía, que era 100% gentil, pues para que vaya a ver qué onda, qué está pasando, ¿no? O sea, esto es algo que ellos no sabían, no entendían cómo sucedía o si iba a suceder igual. Y Bernabé sabiamente se llama a Pablo y juntos van a ver, ¿no? Y Bernabé fue el que introdujo a Pablo, le dio voz a Pablo, abogó para que lo recibieran, ¿no? Para que lo escucharan. Ustedes se recordarán la primera vez que Saulo recibe, bueno, cuando Saulo recibe a Cristo y la primera vez que quiere presentarse con los apóstoles, no lo querían, no le creían, era una persona non grata, pero Bernabé, que era reconocido, que tenía cierta reputación, pues fue quien Dios usó para introducir a Saulo. Y la única manera en la que le dieron oportunidad ya a Pablo, que ya le cambió el nombre del Señor, para ir y predicar y hacer, fue por el testimonio que dio Bernabé. En otras palabras, como que Bernabé dijo, yo doy cuentas por él, yo me responsabilizo de Pablo, yo me responsabilizo de lo que haga o diga, yo doy cuentas. Y por esa razón es que le dieron oportunidad a Pablo, ahora de, pues órale, ve tú a los gentiles. Nuevamente vemos un poquito ese deslindarse de la responsabilidad para que otro la tome, ¿no? Ok, ve tú y hazlo tú. Y juntos se van a Antioquía para ver lo que estaba sucediendo. Llegamos al capítulo 15. Recuerden, ¿cuál es la pregunta que estamos contestando? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la pregunta que estamos contestando? ¿Qué pasó en los primeros años del desarrollo de la iglesia? Entonces, estamos viendo qué pasó y por qué tomaron el rumbo que tomaron. ¿Por qué surgió, cómo nació la iglesia gentil? ¿Quién empezó? ¿Cómo inició? Y vamos a ver si tenía el respaldo de Dios o no tenía el respaldo de Dios. En Hechos 15, vayan por favor, aquí viene pues el primer concilio. Y este primer concilio también es un precedente, ¿no? Para nosotros, iglesia presente. Que cuando no hay un acuerdo en la doctrina, en lo que está sucediendo, cuando hay una situación delicada que marca el rumbo de la iglesia, se reúnen las autoridades competentes para tomar una decisión. No podemos no tomar decisiones, ¿no? Eso es importante. La decisión que tomes va a ser criticada. Siempre, siempre. La decisión que tomes. Que aquí decidimos que... a ver, ¿qué será bueno? En esta iglesia decidimos que se va a usar himnario, ¿no?
Entonces, si usan himnario, los van a criticar. Si no usan himnario, también los van a criticar. No, es que aquí cantamos las de Miel San Marcos. Si cantan las de Miel San Marcos, los van a criticar. Si no cantan las de Miel San Marcos, los van a criticar ya. Pero entonces cuando hay algo doctrinal que requiere, entonces pues tienen que venir a las autoridades. Escuchamos y bueno, tenemos que tomar una decisión, no podemos dejar que todo se vaya por haz lo que quieras. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿no? Es decir, la iglesia primitiva, recuerda, la iglesia primitiva era de judíos, cristianos, y querían que se siguieran las costumbres judías, ¿no? Ahora, en este concilio, vamos a estudiarlo ahorita, porque aquí surgieron un montón de cosas. En este concilio surgieron cosas bien interesantes. Número 1. Aquí reconocen a Pablo como apóstol. ¿Ok? Pero ¿quién es Pablo? ¿Quién lo puso? Pablo no caminó con Jesús. ¿Qué autoridad tiene? Bueno, tiene la autoridad del concilio, la máxima autoridad en ese momento. Y en este concilio reconocen que Pablo es un apóstol. Más. Y solo como dato curioso, si ustedes se dan cuenta cuando los apóstoles primero, a los primeros días de que les faltaba Judas Iscariote, pues ellos querían llenar los 12 puestos, pues escogieron a un apóstol más que no figura, no lo vemos, no hay mucha información de sus actos. Y sin embargo, el apóstol Pablo, llamado por Jesús, puesto por Jesús y confirmado por la autoridad que Dios delegó, que era la iglesia, el concilio, estos apóstoles, lo nombran apóstol número 1 y ahí explica su llamado, ¿no? A mí Dios me llamó a estar con los gentiles y lo hizo frente a una iglesia judía y fue aprobado. Número 2, reconocen que el evangelio que la iglesia judía cristiana tenía era el mismo evangelio que Pablo estaba predicando a los gentiles, era el mismo evangelio. Y esto para mí es muy importante para ustedes porque todavía hay judíos judaizantes o ya ni son judíos, son mexicanos judaizantes, hijo. O sea, unos cuates bien paisanos, ¿no? O sea, de paisanos nuestros que se sienten así judíos y que quieren cambiar el evangelio y dicen, no, es que Pablo no, es que el evangelio que ellos no. Y bueno, aquí está la historia. ¿Cómo compruebas que algo está certificado? Ellos eran los de la autoridad y certificaron a Pablo como apóstol, a Pablo a los gentiles y el evangelio que Pablo predicaba. Reconocen la iglesia de Antioquía, ¿ok? La iglesia de Antioquía, una iglesia 100% gentil, la reconocen. Esta iglesia gentil es una iglesia reconocida por la máxima autoridad en la tierra, que era el concilio, los apóstoles y la iglesia judía, ¿no? Y bueno, esto pues sería una piedra constante en el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Por los judaizantes, Okay. Bueno, cambiamos un poquito esta pregunta que teníamos del desarrollo y ahora vamos a ver que este desarrollo trajo las primeras persecuciones. Vamos a verlas, por favor, que es ya el tema 6. Les dije que... no, todavía no estamos en el 6, seguimos en el 5. Perdónenme.
cómo se desarrolló la iglesia en Palestina. Es el que estamos viendo ahorita. Y bueno, parte de su desarrollo pues fue por las persecuciones, ¿no? Las primeras persecuciones vinieron de los propios judíos. Oh, eso está nuevo como ahora. ¿Quiénes son los primeros en perseguir a la iglesia? Pues la iglesia misma. Después de la persecución de la iglesia misma, ya se agregó la persecución de los romanos, del imperio romano. Vamos, si quieren, pónganle ahí numeritos, como ustedes quieran, o incisos de esto. Número 1, la primera iglesia que está en Hechos 4, del 1 al 23. En el capítulo 3, Juan y Pedro oran por el cojo que es sanado. ¿Y quiénes son los que los llevaron ante el concilio o ante las autoridades romanas? El Sanedrín judío. O sea, los mismos judíos los tomaron presos o los capturaron para llevarlos ante este concilio de las autoridades romanas y fueron perseguidos por esta sanidad. Bueno, ya lo habíamos visto con Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que lo perseguían? Los romanos. Incluso en la crucifixión, Pilato, ¿qué dijo? Pues, ¿de qué se le acusa o qué onda con él? ¿No? Herodes, no, llévenselo a Pilato, y ahí se estaban echando la bolita porque no tenían interés en lo que estaba pasando religiosamente, porque los romanos daban esa libertad de que el pueblo que conquistaban le dejaban su religión. Otra cosita para pensar, ¿verdad? Le dejaban su religión y dejaban sus autoridades, pero esas autoridades le daban cuentas al imperio romano. Entonces, número 1, pues fueron ellos mismos. La segunda persecución la vemos en el capítulo 5, del 17 al 42. La segunda persecución de la iglesia ahora fue que los discípulos son encarcelados por predicar a Cristo. Eso sucedió. Número 3, la tercera persecución está en Hechos capítulo 6. Persiguen a Esteban por predicar, estaban evangelizando, ya están los discípulos de los discípulos. Y se fijan cómo ya hay una evolución. Era Jesús predicando primero. Jesús enseña a los discípulos. Esto es bueno, vean, así es el discipulado. Primero, yo, maestro, te llamo a ti, discípulo, veme cómo lo hago. Número 1, no, veme cómo lo hago. Número 2, hazlo tú y yo te acompaño y yo veo cómo lo haces, ¿no? Número 3, hazlo tú solo, ¿no? Primero me estuviste observando, luego te invito a que me observes de cerca. Luego tú vas y yo voy contigo. Ahora te toca a ti. Pero lo más importante que luego pasamos por alto es que ya estás tú aquí. Ahora a ti te toca invitar a alguien que te observe para que lo haga y se repite el discipulado. ¿Ya vieron? Y aquí ya vemos a los discípulos de los discípulos predicando y ustedes saben, en el capítulo 7 pues lo lapidan y matan a Esteban por predicar con denuedo majestuosamente el Evangelio de Jesucristo. Vamos a verlo en Hechos 6, versículo 10. Todavía tengo chance, me voy a apurar. Hechos 6, 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, la única manera de lograrlo era inventándole cosas, y ese es un modus operandi. Por eso, cuando tú escuches a alguien de un pastor, algo de un pastor, de una autoridad, no te lo creas luego, no te lo creas, ¿verdad? Compruébalo, habla con ese pastor o habla con sus autoridades del pastor. ¿Por qué? Porque es el modus operandi del diablo. Personalmente, hijo, mano, cuántas cosas me han inventado.
No sé si se acuerdan allá en Ixcán. Hace tiempo me inventaron, hace muchos años, que yo tenía unos hijos allá y que no quería reconocer. No sé si se acuerdan los que están aquí en la clase de allá de Ixcán, ¿no? Y llegaron bien espantados algunos hermanos, pastor, están diciendo esto y así y así. Y mi respuesta para ellos fue, pues, o sea, déjenlo, ustedes saben la verdad, ¿no? Ustedes me conocen, he dado testimonio, yo estoy aquí todos los días, nunca he andado por ahí, por allá. La verdad va a salir a la luz, tarde o temprano, ¿no? Pero yo ya entendía que de esta manera tratan de manchar el testimonio de una persona para que el evangelio no siga. Y en esos días el evangelio en Ixcán estaba creciendo al punto que está ahora la iglesia de ahí, ¿no? De Puerta de Bendición en Ixcán, que surgió de este avivamiento y que se tuvieron que enfrentar estas persecuciones de chismes. Actualmente en Cancún, los líderes de Cancún lo saben, han levantado unos chismesazos, unos cuentazos sobre de mí, que no vale la pena estarlos mencionando, y que ha tenido maduramente, algunos hermanos tuvieron a bien venir y decirme, pastor, nos dijeron esto, nos informaron esto, y queremos que sepas lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Entonces, pues entendíamos de quién venía esto. A mí me interesaba que mis líderes cercanos supieran que cómo está la cosa para que no permitieran, ¿no? Y nunca me vieron sacando un comunicado, haciendo, esto están difamándome, haciéndome. No, la verdad sale a la luz, siempre. Así es como el Señor opera. Y dice el verso 12, y soliviantaron, esta palabra la tuve que googlear para entenderla, y es incitar a una actitud rebelde o de protesta, ¿no? O sea, los incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron nuevamente testigos falsos que decían que este hombre no cesaba de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio de Moisés. Oh, y fíjense que lo que les está diciendo no está alejado de la verdad, porque ese lugar se destruyó 60 años después. Ese lugar se destruyó y sí cambió las cosas, pero ellos no lo entendían, ¿no? Entonces todos los que estaban, ellos lo entendían de una manera política y no entendían que les hablaba de una manera espiritual, ¿no? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿no? Ay, increíble. Increíble Dios. Bueno, número 4, la cuarta persecución que tuvieron. La cuarta persecución se dio con el emperador Nerón. Nerón tomó el imperio y mandó a incendiar Roma. Así para no hacerlo tan grande, ¿no? ¿Cómo empezó todo este rollo de Nerón incendiando Roma? Si ustedes se acordarán que entre los judíos había un grupo que les llamaban los celotes. Uno de los discípulos de Jesús era un celote. Y los celotes eran revolucionarios, eran agentes contra el gobierno. No aceptaban que los judíos fueran esclavizados por los romanos, no aceptaban el gobierno de Roma y siempre eran guerrilleros, estaban en guerrilla con tal de derrocar el imperio romano y establecer nuevamente el orgullo de David, ¿no? La nación que fundó David, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo de la iglesia primitiva se levanta una revuelta contra el imperio romano, contra ellos. En ese tiempo los cristianos, recuerden, la iglesia de Jerusalén seguía sin problema atendiendo la sinagoga y pertenecían al Sanedrín, los que pertenecían al Sanedrín, y había esa combinación de ser judío y ser cristiano. Entonces cuenta la historia que cuando los cristianos se enteran de esta revuelta que quieren hacer este grupo rebelde de judíos o este grupo que quiere liberar
a Jerusalén y a los judíos, la historia dice que los cristianos les aconsejaban que no se metieran en eso, que no lo hicieran. Entonces, ahí hubo una separación de cristianos con judíos y ya no se les permitía a los cristianos atender la sinagoga. Ya les prohibieron, no queremos aquí a cristianos que atiendan la sinagoga. Entonces, se levanta esta revuelta y lo que hace Nerón para frenarlos, pues es que empieza a quemar Roma. Es una locura, ¿no? Esto fue en el año 60 después de Cristo. Para terminar con esto, empieza a quemar a Roma, empieza a quemar a judíos. Y como Nerón sabía que los cristianos no contaban, entre comillas, de muy buena fama entre los judíos, pues culpó a los cristianos. Dijo que los cristianos fueron los que incendiaron la ciudad. Y vino una masacre. Empezó una persecución por parte del Imperio Romano, ahora sí, a los cristianos. ¿Ya viste? O sea, cómo fue poco a poco estas 4 persecuciones hasta llegar a esta persecución masiva que cambió el rumbo, que cambió la historia de la iglesia evangélica. Y en este tiempo de esta persecución, precisamente con este cuate, con Nerón, pues fue quien mató a Pedro, quien mandó a matar a Pedro. Y la historia cuenta que Pedro fue crucificado, pero crucificado de cabeza. También fue en esta época donde mataron a Jacobo. Y Nerón, ¿no? A él fue a cortarle la cabeza, a decapitarlo. El mismo Pablo, a Pablo en esta misma época lo llevaron al Coliseo romano. Y estas prácticas de crucificar, del Coliseo romano, de decapitar y muchísimas otras, se hicieron una práctica común contra los cristianos. ¿Por qué contra los cristianos? Porque fue el conejillo de Indias, ¿no? Pues todo esto sucede por causa de ellos. Entonces los encerraban y peleaban contra bestias en el circo romano, en el Coliseo. Era un circo, un entretenimiento. La gente pagaba por ir a ver cómo las fieras, los leones, pues se comían en pedazos a los guerreros, ¿no? A los gladiadores o a los personajes que estaban ahí, pues que todos estos eran cristianos que estaban puestos para morir. En el año 70, esto sucedió en los 60, en el año 70 después de Cristo, se cumple la profecía de Mateo 24 con el general Tito. El general Tito viene y efectivamente destruye el templo. Ya lo quita, fue destruido y se dice que en ese tiempo se veían los jardines de Nerón, los jardines de su palacio donde él estaba, y estaban iluminados con los cuerpos ardiendo de los cristianos. Y solo como dato curioso, ese lugar donde estaba Nerón, donde sucedió todo esto, es el mismo lugar donde está asentado actualmente el Vaticano. Miles y miles y miles de cristianos murieron devorados por las bestias para espectáculo de los romanos y martirizados de muchísimas maneras. Hay libros y películas de todos, museos exhibiendo cómo era el castigo romano a estos que llamaban brujos, ¿no? Y la pregunta que pudieran hacerse algunos es ¿por qué Dios no los libró de este sufrimiento? ¿Por qué Dios no los milagrosamente hizo algo, no? Pues no, que son los hijos del rey. Bueno, hay muchas respuestas a esto. Número 1, Dios estaba ocupando esto para el crecimiento de la iglesia. Nosotros deberíamos estar agradecidos con ese sacrificio que hicieron. Me voy a tomar unos minutitos más, si me lo permiten, para terminar este tema. Ya ven que me atrasé con la enfermedad. Entonces regálenme unos minutitos más, por favor, para por lo menos terminar el tema 5.
Entonces, por qué no los libró Dios? Bueno, pues agradecidos nosotros porque llegó el Evangelio hasta los confines. Nosotros, pues literalmente estamos del otro lado, los fines, ¿no? Llegó hasta nosotros el Evangelio, mexicanos lo tenemos. También dice Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Mateo 5, cuando el Señor Jesús les habló de las bienaventuranzas, Él les dijo en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, es una bendición ser un mártir de Cristo. Es algo que no es para cualquiera, no cualquiera está llamado a morir por causa de Cristo, a ser perseguido por causa de Cristo. Morir por causa del Señor es un alto honor. Ser perseguido por causa de la fe, del Evangelio, es un alto honor. Que tú qué tan dispuesto estarías a padecerlo. Y mira, lo vemos en las primeras pruebas, es con tu familia. Hay algunos que no soportan la idea de que la familia los rechace. Otros les da pena en la escuela, en el trabajo, cuando viene la fiesta de fin de año y todos están bien borrachos, les da pena que sepan que son cristianos. Entonces, ¿cómo crees que Dios va a permitir que esas personas puedan tener el alto honor de ser unos mártires del Señor? ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros vemos la muerte como una tragedia, pero no es así. Dios, el pensamiento de Dios es que la tierra no los merece. La tierra no merece tener a esos hombres y esas mujeres santos, benditos de Dios. Entonces el Señor dice, vámonos, me los llevo. Y esto es para a veces los niños, ¿no? Niños que mueren o personas jóvenes que uno dice, pues es que amaba a Dios, servía a Dios y tenía salud, tenía esto y de repente se murió. Bueno, para nosotros es una tragedia, pero en Dios no es así. En Dios es una bendición. Dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, obviamente, ¿no? Mintiendo. Gócense y alégrense, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, bueno, pues nos van a perseguir a nosotros también, ¿verdad? Entonces ese es un privilegio. Y luego, primera de Pedro 2:11 nos lo deja ver de esta manera. Pedro lo dice que debes de tener esta mentalidad. Yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro nos lleva a que tengas la mentalidad de que eres un extranjero, que vas de paso, que eres un peregrino. Cuando tú vas de paso, cuando tú eres un extranjero, tú no echas raíces en el lugar. No inviertes en el lugar. ¿Para qué construirme una casa? ¿Para qué hacer todo esto si me voy a ir en un mes, en 2 meses? No me conviene. Esa es la mentalidad. Y Pedro nos dice, esta es la mentalidad que nosotros, hijos de Dios, debemos de tener. Nosotros 80, 90 años es como mucho, ¿no? ¡Ay! 90 años y se fue de 95 el hermano, larga vida. Pero la Biblia dice que 100 años es como la sombra que pasa, ¿no? Así, como la hierba que por un momento está y en la tarde ya no existe, ¿no? Es como el fau, que lo ves unos segundos y después desaparece. Esa es la vida del hombre bajo la tierra. Y nosotros nos obsesionamos por las riquezas, por almacenar. Nadie se ha llevado sus riquezas a ningún lado. Todos se quedan. Toda la casa, el auto, las cuentas bancarias. Todo eso se queda en la tierra y luego se están peleando las familias por eso. ¿Qué se queda en los corazones para la eternidad? La convivencia, el amor, las sonrisas, el momento que estás viviendo con la familia. Eso es lo importante. Si siembras, debes de tener esta mentalidad, siembras para el reino de Dios. Diste una ofrenda, no esperes la recompensa aquí, no esperes que te aplaudan, no esperes que te digan, miren el hermano cómo ofrenda, cómo hace. Porque los que son bien agarrados, los que menos quieren sembrar, hacer,
son las personas que más están sufriendo, y así se la van a vivir. Problemas económicos, persecuciones, deudas, etcétera. Mientras no aprendas a liberarte. El ser generoso es liberarnos de esa esclavitud a este mundo y entender que sembramos para el reino de los cielos. Y bueno, vamos a terminar aquí el tema 5. Yo quería llegar al tema 6 y acabarlo. Sin embargo, prefiero llevármela así para que ustedes reciban una educación más completa y no irnos. Si por alguna razón llegara al final del cuatrimestre y no acabara, me gustaría que me regalaran un tiempecito para terminar los temas, con tal de terminarlos bien. No es mi estilo como corretearlos y alá y se va. Prefiero que tengamos la enseñanza. Espero que hayan aprendido algo. Yo sé que ya están cansados, yo sé que ya es noche, espero que no se hayan dormido y pues nos vemos la próxima, ¿sale? Buenas noches, que Dios les bendiga.